Buen día, mi nombre es Esteban Ruiz, pertenezco a la tecnología de análisis y desarrollo de software de la ficha 2886311. A continuación estaré explicando mi base de datos. Entonces, como tal, el ejercicio nos pide que crear una base de datos que se llame artículos. Entonces, por acá creo mi base de datos llamada artículos y le agrego el if not exist. O sea que me la cree en caso de que ya la base de datos no exista. La comienzo a usar y comienzo a crear mis tablas dentro de mi base de datos. Entonces creo los espacios, las columnas que van a ser el cliente, nombre cliente, apellido cliente, dirección cliente, departamento del cliente y mes del cumpleaños del cliente. Defino qué tipo de datos va a recibir mi columna. Entonces, tenemos por acá que el cliente es un varchat y es mi llave primaria. Y los demás, al igual, son eh, caracteres. Bueno, comenzamos a insertar los datos en la tabla con el insert y llamo específico en qué tabla voy a insertar los datos, que para este caso es la tabla clientes y los espacios que voy a rellenar. Entonces los colocamos así, vamos especificando y vamos separando con comas. Entonces acá y cliente, nombre de clientes, que son los mismos espacios de mis columnas acá. Y ya comenzamos a poner la información de mi tabla. Entonces, como son bar chart, la información tiene que ir dentro de comillas. Comillas y cada dato lo separamos con una coma. Seguimos con mi siguiente tabla, lo mismo, primary key, y tenemos que este es un entero. Entonces, al ser un entero y autoincrementable, un entero, autoincrementable y primary key. Entonces, como es autoincrementable, este no tiene que ir aquí en los datos a insertar, ya que al ser autoincrementable, él va a poner los valores solitos. Entonces acá solamente vamos a poner lo que es título artículo, autor artículo, edición, autor del artículo y precio del artículo. Como vemos acá, el precio del artículo es un entero, entonces va sin las comillas. Seguimos con la creación de mis tablas. Por acá vemos una llave foránea. Entonces, la llave foránea decimos que dentro de mi tabla pedido, la llave foránea se llama cliente pedido. Y tenemos como referente que la referencia a la tabla, que es de la tabla clientes, que ahí proviene la llave cliente. Entonces, en esta llave se llama clientes, como vemos acá. Entonces, la referencia dentro de la tabla de pedidos es clientes y en la tabla de clientes es click para poder referenciar nuestra llave foránea. Igualmente, comenzamos a insertar nuestros datos. Acá tenemos una llave. Acá tenemos dos llaves foráneas igualmente, como aparece en nuestra tabla, y las referencias de donde se sacan las llaves. Insertamos nuestros datos y ya comenzamos a hacer las respectivas consultas. Entonces, tenemos que el primer punto dice listar todos los pedidos realizados, incluyendo el nombre del artículo. Entonces, utilizamos el select y especifico las columnas que voy a llamar. Entonces especifico que voy a llamar la columna de id pedido, de id artículo, el título del artículo, especifico de dónde se va a sacar y ya como vemos que hay columnas que pertenecen a otra tabla, tengo que relacionar las dos tablas. ¿Con qué las relacionamos? Con el join. Entonces, especifico cuál es la relación que existe entre dichas tablas. Entonces acá tenemos join en artículos pedidos, entonces decimos que id pedido es igual a id pedido artículo. Como vemos acá, esa es la relación que existe, que es la llave foránea. Igualmente acá con mi join artículos
pedido es a la relación que existe. Y ya le decimos que lo vamos a ordenar según el ID de pedido. Entonces vamos a ejecutar mi comando. Perdón, primero tenemos que usar la tabla. Usamos la tabla y ahí sí podemos ejecutar el comando. Como podemos ver, se llaman las columnas que estoy utilizando con los datos. Listo. Segundo punto. Visualizar los clientes que cumplen en el mes de marzo. Entonces, selecciono la tabla, selecciono, se le llamó la tabla de clientes, digo que me coja todos los datos, la tabla, desde la tabla clientes, y que me muestre los datos cuando el mes de cumpleaños sea igual a marzo. Lo ejecutamos y como podemos ver me llama a estos dos que cumplen en marzo. Entonces me pone todos los datos cumpliendo con el criterio de que solamente que en la columna mes cumple sea igual a marzo. Listo. Continuamos con mi tercer punto. Datos del pedido, incluyendo el nombre del cliente, dirección, nombre y valor de los artículos. Entonces, ponemos el select, especifico las columnas que quiero llamar. Entonces, sí, cliente, nombre cliente, dirección cliente, título artículo, valor venta del artículo, desde qué tabla, y ya comenzamos a especificar las relaciones que existen entre cada tabla. Entonces decimos que la tabla cliente, la relación es it cliente es igual a it client. En la tabla artículos por pedido, la relación es esta. Y en la tabla artículos, la relación es esta. Y especificamos que se muestren los datos cuando en el pedido sea igual a 1. Ejecutamos y vemos que nos muestra solamente los que corresponde al ID 1. Cuarto punto, nombre del cliente, fecha y valor del pedido más costoso. Entonces, lo mismo, nombre cliente, fecha pedido y valor del pedido. Desde la tabla pedido, como tenemos caracteres de otras tablas, la relacionamos con el join, especificamos la relación que existe y ya lo decimos que ordenar según valor pedido y lo delimitamos para que nos muestre solamente un valor. Como podemos ver, acá nos muestra el valor más alto. Seguimos con mostrar cuando el artículo se tiene de cuánto artículo se tiene cada editorial. Entonces, seleccionamos la columna editorial del artículo. Con esta extensión contamos y la vamos a renombrar como cantidad de artículos desde la tabla artículos y los agrupamos según la columna edit artículo. Entonces, esto lo que nos va a hacer es que nos va a agrupar según los datos que sean iguales. Entonces, como podemos ver, nos dice acá que la cantidad de artículos que hay de la editorial Alfa Omega Rama son 3 y la Alfa Omega es 1. Mostrar pedido de los respectivos artículos, código, nombre y cantidad pedida. Bueno, entonces, y el ID pedido, el ID artículo, título artículo, ponemos nuestras columnas, desde qué tabla, la relación que existe, y los ordenamos según el ID pedido. Entonces acá lo mismo, acá nos piden organizar la tabla según apellido, ejecutamos nuestra extensión, ahí vemos que están organizados según los apellidos en orden alfabético. Después nos pide que los organicemos según el automotor, según el autor, perdón. Entonces ejecutamos el código y se nos organiza según el autor.
Entonces nos pide que visualicemos solo los pedidos que tienen el ID 2. Entonces, llamo las columnas que necesito, que sería el ID pedido, el nombre del cliente, la dirección del cliente, título del artículo, cantidad del artículo pedido. Desde mi tabla pedido, igualmente lo relacionamos con la extensión join y ponemos la condición. Entonces, que mostrar cuando ID artículo, artículo pedido sea igual a 2. Ejecutamos. Como podemos ver, solamente tenemos un pedido que corresponde. Listo, por acá finalizamos esta tabla y vamos con la segunda tabla, con la segunda base de datos. Entonces, como tal, nos piden crear otra base de datos que se llame compañía. La creamos, la ejecutamos, la uso, creo mis tablas dentro de mi base de datos. Igualmente que lo anterior, insertamos nuestros datos y comenzamos a hacer las consultas. Entonces nos dice, visualizar los datos de las empresas fundadas entre 1991 y 1998. Entonces seleccionamos toda la tabla de compañía cuando esté, esté entre las fechas 1991 y 1998. Vamos a ejecutarlo y vemos que nos muestra las compañías creadas entre ese rango de fechas. Seguimos con este listar todos los datos de los automotores cuya póliza expira en el 2000, en octubre de 2013. Eh, Al revisar los datos no hay ninguna póliza que expire en esta fecha, por lo cual modifiqué los datos y puse que fuera en septiembre del 2024, ya que al ver la fecha de expiración de las pólizas, todas son del 2024 y todas expiran en septiembre. Entonces ahí ya seleccionamos los datos que yo quiero. Entonces acá nos dice que visualizar la placa, aquí está el modelo del carro, la marca, el número de pasajeros, el cilindraje, el número de chasis, la fecha de expedición y el valor asegurado. Entonces acá especifiqué las columnas desde la tabla automotores y la relación que existe entre las dos tablas. Entonces nos dicen, eh, entonces lo que le puse es que cuando el mes sea igual a septiembre, ya que como los días varían, entonces puse que que cuando la fecha de expiración en el mes sea igual a 9. Ejecutamos y vemos que las pólizas que expiran son estos en el mes de septiembre. Listo. Continuamos. Visualizar los datos de incidentes ocurridos el 30 de septiembre de 2012 con su respectivo número de póliza, fecha de inicio de póliza. Bueno, entonces aquí está valor asegurado y valor de la póliza. Entonces voy a llamar a toda mi tabla de incidentes y adicional a eso voy a llamar las columnas de asegurado, código del seguro, fecha de inicio del seguro, valor asegurado y seguro, costo del seguro. Entonces, explico la relación que hay entre ellas dos y le voy a poner la condición
de que cuando el inicio de la fecha sea igual a esta fecha. Ejecutamos mi código y como podemos ver, hay uno que corresponde y me trae todos los datos, placa, lugar del incidente, cantidad de heridos, cantidad de de fatalidades, autos involucrados, me trae todos los datos del incidente. Visualizar los datos de los incidentes que han tenido al menos un herido. Entonces traemos la tabla de incidentes, igualmente todos los datos de acá, que es placa, automotor, con los respectivos datos de la póliza, como son la fecha de inicio, fecha de estado y valor del asegurado. Entonces traemos nuestras columnas, la tabla de incidente, la relación y ponemos la condición que cuando cantidad de heridos sea igual a uno, ejecutamos, como podemos ver. Cantidad de heridos es igual a uno, entonces me trajo todos los datos de los datos involucrados, combinando las dos tablas. Visualizar todos los datos de la póliza más costoso. Entonces, traemos aseguramientos, traemos todos los datos ordenados según la columna de aseguramiento costos, lo mostramos y decimos que vamos a mostrar solo el primer valor. Como podemos ver, este sería el valor más costoso. Igualmente, visualizar los incidentes con el mínimo número de autos involucrados de este incidente. Bueno, entonces con lo seleccionamos la tabla, desde la tabla de incidentes seleccionamos todos los datos de la tabla de incidentes y le ponemos la condición. Cuando incidentes autos involucrados, entonces igual, y vamos a colocar, vamos a seleccionar el mínimo de cantidad de autos involucrados desde la tabla de incidentes. Cerramos nuestros paréntesis y vamos a ejecutarlo. Como podemos ver, la cantidad de autos involucrados mínimo es uno. Visualizar el estado de la póliza y el valor asegurado. Entonces acá, número de placa del auto, estado de la póliza y el valor asegurado. Y ya desde la tabla aseguramientos, como podemos ver, valor asegurado, estado vigente y la placa. Visualizar los incidentes del vehículo con la placa FLL 420. Entonces seleccionamos los datos que nos requieren, la fecha del incidente, la placa, el lugar, la cantidad de heridos, la fecha de inicio de la póliza y el valor asegurado. Entonces igualmente le ponemos la condición de que cuando en autoplaca aparezca esta placa. Vamos a hacer la consulta y nos aparece que ese auto estuvo involucrado en dos incidentes en la ciudad de Girón y Bucaramanga, una cantidad de heridos de uno, valor asegurado, listo. Visualizar los datos de la empresa con NIT. Entonces vamos a hacer nuestra búsqueda, entonces vamos a seleccionar todos los datos de la tabla compañía con el criterio de que en compañía NIT sea igual a el siguiente. Ejecutamos y como podemos ver nos trae todos los datos de la compañía. Visualizar los datos de la póliza cuyo valor asegurado es el más costoso. Este reporte, además de visualizar todos los datos de la póliza, debe presentar todos los datos del vehículo que tiene dicha póliza. Entonces acá lo que nos están diciendo es que combinemos las dos tablas con todos los datos. Entonces seleccionamos todos los datos, a todos los automotores y vamos a hacer la combinación de las dos tablas. Entonces acá explico la relación de las dos y vamos a ordenarla según valor asegurado y vamos a delimitarlo con el primer criterio. Vamos a llamarlo y eso nos dice que este es el carro con la póliza más alta.
con el valor asegurado más alto. Acá nos dice, acá nos trae todos los datos del automotor y listo, eso es todo. Muchas gracias.